tardes a la afición de HipicaTV. Bienvenidos a este programa especial con los pronósticos para el mandatory payout del Pick Six en Gulfstream Park, el pago obligatorio del Pick Six este jueves 30 de junio, cerrando el semestre del año. Aquí tenemos a Scotty McKeever y Pascual Artiles. Y Scotty ya preparó con el Ticket Generator, el generador de tickets de EquinEdge, el ticket que a él le agrada y que por supuesto vamos a ajustar con los pronósticos durante este show con Pascual Artiles. Así que buenos días para Scotty y Pascual. What's going on? Bueno, how are you guys doing? Buenos días, good morning. All in order. Bueno, so good afternoon. We start with good Scotty and his. Y buenas tardes. Buenas we start tardes. with Scotty and handicapping for race number 3. Start, Scotty. Adelante. Okay. I think that I think that this is a 3-horse race. Now you can see here that the 1 horse has a 47% chance of winning, and it's got a 68 pace. So it could be very, very tough on the lead. But look at the EquinEdge morning line on the 6 horse. It's 6-5, and then 2-1 on the 7 horse, Go Home Happy, who's coming off of a layoff. So I like the 1 best, and the 1 might even be a single, depending on how tough we find this this multi-race sequence. But for now, 1, 6, and 7. Ok, a Scotty hablaba de Celestial Glaze, el número 1, un ejemplar que posee bastante velocidad y tiene un porcentaje para ganar, una probabilidad de 47%. Sin embargo, él hacía notar que en el Morning Line, el Morning Line de EquinEdge está 3-1 y el número 7, Go Home Happy, 2-1 y el 6 Grand Player está 6-5. Y son ejemplares que además el SOR es más alto que el del número 1, así que él prefiere 1, 6 y 7. ¿Qué opina Pascual? Sí, me gusta acompañar al número 1 y me parece que lo estamos acompañando bien. El 6 debutó muy bien con Marcos Meneses, por cierto, va a ser conducido por Emisael Jaramillo. Hoy Meneses cambió le cambiaron las montas que tenía para el día de hoy. Ahora va a ser conducido por Emisael Jaramillo. Ciertamente Víctor Barbosa no tiene un buen porcentaje cuando presenta por segunda vez, pero su porcentaje en carreras de maiden claiming es muy bueno, casi el 30% de efectividad ganadora. Y el 7 viene a reaparecer el de Eduard Peliza, que siempre reaparece sus caballos en excelente forma y conduce Krieger, que le ha ido muy bien con él. Así que me gusta la trilogía para iniciar el Pick 6 de la tarde. Para decirles la verdad, así que escucharon a Pascual Scotty, I like Go Home Happy has a single in this race, but this me. A mí me gusta Go Home Happy has a good single with a good price, pero ese soy yo, Scotty. Let's go to the next race, race 4, y vamos a escuchar a Scotty. So I thought this race was tough. I thought wide open. I like the 3 horse to come from behind. I think the 3 is going to get a lot of pace, so I do like the 3-some today. But I thought this race was wide open, and I thought you could even use an alt in here, to be honest with you. So I wasn't entirely sure in this race, wide open. But there seems to be some pace in this race. I think the 1 Kenya Song, the 4 horse Sweet Penelope, who's also the EquinEdge long shot and also one of our long shot prize plays. But I think it's a spread race. So I don't love any 1 horse, but I think the 3 horse might get the trip. Así es, bueno, Scotty hablaba de la carrera, dice que es muy pareja, muy complicada. La verdad es que no tiene una preferencia especial. Él piensa que el planteamiento de la carrera con Sweet Penelope, la número 4, que es bastante rápida, y Ken Jason, el número 1, pudiera abrirle la compuerta a Liz Riston, la número 3, para ganar con su remate. Sin embargo, repito, una carrera muy, pero muy pareja. El 3 es el que más le gusta, pero él piensa que pudieran ser todos si el presupuesto lo permite. ¿Qué opina Pascual de esta carrera? Sí, yo creo que aquí hay que agregar lo más que se pueda. Incluso la número 4, que ciertamente en la teoría debería salir a pelear con la número 1 en la carrera. A mí lo que me llama la atención es que la están bajando a lo mínimo, a 6,250. O está muy mal y no puede con este lote, o definitivamente esta es la agrupación donde ella va a salir ganadora. Y esa dupleta de Leonel Reyes con Diane Morici es muy efectiva, así que yo ese 4 no lo dejaría por fuera en esta cuarta competencia. Así es, a Pascual le gusta Sweet Penelope, el 4 como un long shot en esta carrera por su velocidad. Un ejemplar bastante discreto, así que hay que multiplicar aquí 1, 2, 3. Let's add the number 4, Sweet Penelope has a long shot. En esta carrera vamos a agregar al número 4, Sweet Penelope, como un long shot que Pascual está sugiriendo para el ticket. Let's go to the next race. Vamos a la siguiente carrera. ¿Qué opina Pascual
de la quinta carrera en Gulfstream Park. Esta es una competencia que pareciera no salir de dos ejemplares, ¿no? La número 8 viene de correr muy bien el pasado 22 de mayo, reaparecía, no corría desde el 13 de noviembre. José Morelos, perdón, repite la conducción de esta presentada por Michael Yates. Pareciera tener una clara primera opción para llevarse la victoria. La otra es la de Safi Joseph, que viene a reaparecer. Le colocan a Edgar Sayas, que no pudo ganar en 7 oportunidades la semana pasada, en su semana de regreso a la acción acá en Gulfstream Park. Debutó el 23 de diciembre del año pasado, reaparece con buenos trabajos. El último, buenísimo, 47 en 4 furlongs el 19 de junio, fue el segundo mejor trabajo de esa mañana. Safi con buen porcentaje reapareciendo. Cuando presenta por segunda vez, le coloca el blinker. Yo creo que con ellas dos podríamos asegurar la carrera. Y hay una tercera, Scotty y Alfredo, que a mí me llama la atención porque es que viene con muchos trabajos al debut, que es la número 7. Viene hasta con 12 trabajos al debut. Luca Panici con Jose Cataniz hacen una buena combinación, 17% de efectividad ganadora. Y esta es una potra que costó $125,000, que es mucho para una agrupación en estos tiempos en Gulfstream Park. Y el trainer tiene 22% de efectividad ganadora. Si quieren buscar un lance, buscar una caída con el 1 y el 8 que parecen las seguras, yo colocaría la número 7. Así es, ya escucharon a Pascual. Let's hear Scotty. So the 3 horse, Temerity, this horse, if you look, only raced 2 times. Last time did not run a bad race after breaking 7th of 8 horses. And this horse had come off a layoff since August. So 10-month layoff. But what's interesting is look at the GSR of 48 last time out. Now it jumps up to a 62. First time on the dirt. This horse likes breeding. If you look at the GSR plus, you can see, look at the tab, 67 on the dirt tab. This horse wants dirt. This horse is going to get a really good trip. 5-1 on the EquinEdge morning line. It's also the EquinEdge second pick. It's got a nice genetic strength rating, GSR, and the SOR is the second tops. The one's going to have the lead for sure. Sonicus, who Pascual mentioned, but I would not ignore this 3 horse. I think the 3 is going to really run a good race. And of course, the 8 horse is the horse to beat. I'll give you one long shot too. I agree with the 7 horse, Sadie's Amendment, for sure. Sadie's Amendment, who's the EquinEdge long shot. But Kitty's Appeal, the 2, this horse had a really bad trip, hit the gate, and this horse was bet to 3-1. This horse can run too. So these are the horses I liked here. Right, I thought you maybe had to use all these horses, but my best bet in this race is going to be the 3 horse Temerity. Así es, Temerity le gusta mucho a Scotty, un ejemplar que ha mostrado buenas actuaciones, regulares en sus 2 salidas, pero aceptables para este grupo. Sube el GCR, el GSR, que es la genética, le gusta más la arena, es lo que indica Scotty, y este número así lo refleja. Y es un ejemplar con muchísima oportunidad. Por supuesto que el 8 Made for Summer tiene mucho chance. Igual Sonicus mencionó el ejemplar de Pascual, que tiene un buen pedigrí, Sadie's Amendment, con un ejemplar con una gran oportunidad. Es el GSR más alto, 67, el número 7 precisamente. Y Kitten's Appeal dice que es un long shot, que es un ejemplar que hay que tomar muy en cuenta, al igual que el 7. Así que cuidado con esta número 2. I like the number 2 too. I like more than the number 3 to be honest. Nos gusta mucho también a nosotros Kitten's Appeal para sorprender en esta carrera, incluso sobre Temerity, pero él recomienda colocar probablemente, si es posible el presupuesto, los 6 números que ven en pantalla, 1, 2, 3, 4, 7 y 8, que son las selecciones que están en el ticket que tenemos hasta ahora. Let's go to the next race. Vamos a la siguiente carrera, que es la 6ª en el orden. Aquí Scotty está sugiriendo un single, Perfect Provision. Let's talk about Perfect Provision, Scotty. All right, so when you're looking for a key horse, you're looking for a horse that's going to get a good trip, that has tactical speed, and many of the metrics are lining up. So we look at this horse and you see a 68. So it has the top genetic strength rating. It's the top EquinEdge pick. It's got the lukewarm top win percentage, but it's also the top pace number, and it's 7-5 on the EquinEdge morning line. This is the type of horse that you want to bet. And I think this horse is going to be very, very tough. That being said, this 1 horse is pretty fast, but doesn't need the lead. But I think the 7 is going to get the lead. And Safi Joseph Jr., Alvarado, hopefully he sends this horse and doesn't play any games. But the EquinEdge long shot, I'll tell you what, the EquinEdge long shot, Kingston Queen, could get a very good trip on the rail, is 2 for 2 at the surface and distance. So it likes the synthetic. It likes going 5.5 furlongs, has the second top win percentage equal to the 2 and the 3. But I like the 7.
But I like the 1 a little bit as well, Kingston Queen. But I think the 7's going to be to find a way to get the win. Así es, Scotty habla de Perfect Provision, un ejemplar que todas las métricas las señalan. El win percentage no es muy alto, pero tienes el tope 26%, el pace 80%, que es el más alto, es muy probable que tome la punta. El SOR, es un poco más bajo con respecto a otros rivales, pero es probablemente suficiente para tratar de aspirar a la victoria. El GSR, la genética, el GCR 58, es un ejemplar que conduce Junior Alvarado para Safi Joseph. Todo indica que pudiera ganar. Sin embargo, reconoce que Kingston Queen, el 1, que es un long shot, es un ejemplar que lleva de 2 en 2 en el tiro y la superficie, un ejemplar que también tiene buenos pergaminos para la carrera. Así que el 7 puede ser una base, el 1 la gran enemiga, y a mí me gusta Bali Baby, la número 2, como un long shot también, un ejemplar de buen dividendo, un SOR alto, un GSR bastante aceptable. Para mí el 2, Bali Baby, could be a long shot also. Vamos a escuchar a Pascual y su opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la número 2, la de Leonel Reyes, entrenada por José Pinchín, en esta agrupación puede ser muy peligrosa. Ciertamente corrió 3 veces la tapeta en Gulfstream y lo que tiene son 2 terceros puestos. No ha podido ganar allí. Pero en su última, corriendo en una agrupación por encima de esta, cayó tercera 2 cuerpos y medio. Y ya en una oportunidad, cuando tenían 2 años, se ganó a Perfect Provision. El detalle es que como ahora no hay grama por estos tiempos en Gulfstream, o te llevas a estos ejemplares a hipódromos donde pueden competir en grama, o tienes que aprobarlos aquí en la tapeta. El porcentaje de 25% entre los dos, entre Pinchín y Leonel Reyes. Si le buscara la caída al 7, lo haría con la número 2. Estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Así que Pascual, things like me, Perfect Provision has a first pick, but he likes Bali Baby too. So maybe we can try 2 and 7 in this race and then adjust and look for another option for the single. Podemos colocar aquí el 2 y el 7 y buscar otra opción para la base del ticket. A Pascual y a mí coincidimos con el 2 Bali Baby como enemiga de Perfect Provision, la número 7. So, Scotty, maybe you can add the number 2 meanwhile, and we go to the next 2 races and see what happens with the ticket. Así que él va a agregar al 2 que... I think we should add the 1 as well, because I definitely am worried about the 1. And I'll tell you, if we're going to spread here, look at the 3 horse. Crinton, 23%, just claimed this horse. Jaramillo jumps aboard. In 29 samples, they're 38% to win, right? And then look at Safi Joseph and Zayas. They're 30% to win, and you got 4-1 on the EquinEdge morning line. I mean, maybe if we go away from the 7, maybe we have to spread here, but we'll see if we can find another single. So I'm gonna add those horses there for now, and then we'll go on to this next race here. Así es, Scotty profundizó el análisis y dice, hay varias opciones para buscar en la caída al 7, así que agregó todos esos ejemplares que ustedes vieron en el ticket, y ahorita evidentemente el ticket se va a ajustar cuando lo vuelva a generar el botón verde Generate Ticket, pero antes vamos a hablar de la carrera número 7, Race 7, Scotty. Okay, Race 7. Now, you have a very couple of fast horses here. The 4 horse, who's 18%. Look at this, 15-1 on the morning line. So we'll take a look at this. And this horse is fast, but needs the lead. But at this level, I think this horse maybe has something to prove, but it's very, very fast. But look at the jockey trainer combination, 83 times samples, only 10%. And this horse needs the lead as well. And so I think these two are going to be dueling, and it's going to set it up for a closer. And you see the 7 horse Jeopardy James, who's EquinEdge's top pick, 7-5 on the EquinEdge morning line. The win percentages are all very, very equal in this race, but I think this horse can run good. I think another one, somebody's coming from behind in this race for sure. But I'll tell you the one that gets the first trip, and that is the 1 horse Joe DiBaggio, the EquinEdge long shot. It's going to get right around the turn. It's going to get first run at these 2 front runners, and this 1 horse could be very, very tough to beat. I think it's a spread race, but I think the 1's the horse to beat. Así es, una carrera muy pareja. Él piensa que el 4 y el 3 van a ser una pelea en velocidad, y esto abre la compuerta que un caballo venga de atrás y remate. El 7 Jeopardy James tiene, a pesar de que el win percentage es apenas 9%, este Jeopardy James pudiera rematar al final, sorprender, y a él le gusta Joe DiBaggio, el número 1, un ejemplar que va a ser el que va a atacar primero en la curva, y cuidado, se le presenta la carrera de Joe DiBaggio. ¿Qué piensas tú, Pascual? Sí, me gusta mucho el de Carlos David. Creo que el planteamiento de carrera pudiera favorecerlo esta tarde. Y creo que otro que le puede favorecer, de por sí corre muy bien. Los 6 furlongs, ciertamente viene de ganar en su última y ahora tratará de repetir.
es el número 6, el que conduce Misael Jaramillo. Tiene 10 actuaciones en la distancia y nunca ha ido más allá del tercer puesto. Así que yo me inclinaría por esos dos en una compleja carrera número 7. Para Pascual, 1 y 6. And we can add another horse if you want, but at least 1 and 6, and we can add another horse. It's a very complicated race. Y de cualquier forma, una carrera muy complicada. Vamos a colocar al 1 y al 6 y ahorita veremos si podemos reforzar un poco más esta carrera. 5. We would add the 5 horse for sure. The 5 horse, first time. Yeah, Edgar Zayas jumps aboard, and this horse has a good number, has a nice style. There's going to be a lot of pace in the race, and this is a horse you have to use as well. So it looks like a wide open race. You know, maybe we try to beat the favorite only because what's interesting. It's only 9% to win. Jockey trainer combination is 0 for 9, but it is EquinEdge's top pick. So there's some mixed information here. So let's just go to the last race, guys, and then we can dial in the ticket some. Let's see. Maybe we'll like something a lot. La carrera muy pareja, hay métricas que favorecen a unos ejemplares y a otros. La carrera es muy equilibrada en el porcentaje. Y pero él piensa que va a ganar un caballo que venga de atrás muy probablemente y pudiera derrotar al favorito. Vamos a la octava carrera en Gulfstream. Pascual. Mira, aquí en primera instancia me gusta el de Misael Jaramillo, el número 4, que está alto en el porcentaje para ganar esta competencia. Si vemos sus dos carreras en tapeta, una de ellas ya la ganó con Jaramillo, que fue su penúltima actuación, en una distancia muy parecida a la que va a tener que recorrer esta tarde. Después de él, aquí hay dos caballos que me lucen peligroso, porque es una carrera bien parejita esta para cerrar aquí. O gana el favorito o va a ganar un golpe, un caballo que ponga a pagar esto muy bien. El caballo Panorama Truck, el número 2, corre muy bien la tapeta. Creo que por fin lo traen de vuelta donde él se ha visto mejor, que es la tapeta. Allí tiene 5 actuaciones, sus 2 victorias han sido en tapeta, y de verdad que cuando uno mira las carreras de este caballo en la tapeta, lo ha hecho muy bien. Ciertamente lo colocan en esta agrupación, la única vez que lo corrió, que fue a finales de diciembre del año pasado, o a mediados de diciembre del año pasado, ocupó un 4º lugar, y coloca a Franklin González Jr., sí, el número 2, Panorama Truck. Este caballo corre muy bien la tapeta, pudiera ser buscando un caballo de esos que pague muy bien en la carrera de cierre. Y el otro caballo aquí que hay que tomar en cuenta, que yo pienso que va a correr mucho mejor que la última vez, es el 6, el de Safi Joseph Jr. con Junior Alvarado. Así que si le busco la caída al 4, pensaría en esos 2 y 6. Así que para Pascual, 4, 2 y 6. 4, 2 and 6 for Pascual. In that order, what do you think, Scotty? ¿Qué piensas? I think the 4 horse KC Chief is a single. I think Jaramillo gets off the 3 and the 5 horse. 3 horse Valiant Avenger, and I just think this horse is just going to be too good for them today. I really do. I think his horse has got a bit of a layoff, and the connections win. Look at this, 57% of the time. And this horse is 5-2 on the EquinEdge morning line. It's 26%. It's the top EquinEdge pick, and it's got a nice GSR of 66 as well. I think a lot of the metrics are kind of pointing towards this 4 horse for a good race. So I think the good news here is that this might pay good, because this is not being narrowed down to 1 horse, because we all have kind of different opinions here. So it's going to come down to the decisions that we make. But I do think if you want to get a nice payout in the pick 6, guys, we have to take a chance and try to beat some of the favorites. I think we have to do that if we want to get paid. Así es, para Scotty, KC Chief es un potencial single, una potencial base igualmente. No, en verdad que todas las métricas lo favorecen. El SOR 60 es el más alto, el GSR es alto, igualmente 66, suficiente para aspirar a la victoria. Un caballo que parece de mayor categoría. Misael Jaramillo dejó a varios ejemplares aquí para conducir a KC Chief, y es un ejemplar que puede correr acechando la velocidad de cerca o tomar la punta. Parece el mejor caballo de la carrera y pudiéramos correr el riesgo con él. Y para poder ganar bien en el pick 6 y cobrar una buena cantidad, él dice, hay que arriesgarnos y hay que tratar de vencer a algún favorito. Podemos usar este como base y en las otras carreras multiplicar buscando un golpe, buscándole la caída a los favoritos. So, let's try to see the ticket now. Vamos a ver el ticket ahora and make some decisions to close the show. Para tomar decisiones para cerrar el programa con el ticket. So, all right, generate the ticket. Well, I was just going to say, guys, I think Pascual likes the 7 and I like the 1. So we'll take the 6 out. We have to do that. And then we go to the next race. Pascual likes the 4 a lot.
And I think the 1 horse is going to duel at the rail, so I don't like the 1. I do like the 3 horse. I think it's a wide open race, though. But I do like the 3. This 5 horse is EquinEdge's top pick. We don't want to leave that out. So why don't we just include? Well, it's already included that. So we'll regenerate there. So we'll use the 3, 4, and 5. We go to the next leg. Who can we leave out here? I know Pascual. The 3 horse I have to use. The 8 I have to use. Pascual likes the 7, so we can leave out the 4 horse, and we can't leave out the 1 because I think Pascual liked the 1 too, so we can eliminate 1 horse there. Okay, then we come over here. Pascual, who did Pascual like again here? The 7? He likes the number 7, the number 2 and 7. 2 and 7. 2 and 7. Okay, and we'll look here closely. You got second off the layoff with this horse, Alfredo, but Zayas jumps aboard this horse, so I think it's something to note. But Alvarado gets on the 7 horse, who I think is going to be really tough. Okay, so we're going to do 1, 2. We're going to get rid of the 6 horse here. No, we can't get rid of that horse. I'm afraid to leave anybody else out there. So why don't we do 1, 5? Why don't we just do this then? Here we go. 1 and 7 with 3, 4, 5 with 1, 3, 7, 8 with 1, 2, 3, 6, 7 with 1, 3, 4, 5, 6. Oh no, we can't single the 3 horse here. Pascual like the 6 horse, and who else? You like? What is your first pick, Pascual, en esta carrera? Casey Chief. Sí, vamos a poner 4 fijo, ¿no? Okay, so we're going to use that there, and then Pascual's top pick here was what? He likes here Joe DiBaggio. ¿Y cuál es la otra marca, Pascual? Esa es la carrera 7, el 6, number 6. Number 6. So 6. Okay, nice. So and I like so he likes 6, and I like Joe DiBaggio, and I like Spear Gun. So we'll only cover 3 horses here. We're gonna leave out the 5 favorite. and 6. 1, 5, and 6. Okay, so now we need to cut back in here some. So who would we cut back? I think the number 3. I don't like that horse. Okay, so we're gonna cut out the 3. We can I guess we cut out the 6 horse because you guys like the 2 and I like the 1. Me gusta reposado loca. Le dije a Scotty que lo quitara, so Scotty está ajustando el ticket. Ese es el ticket que vamos a sugerir. That is the ticket. Nos falta un caballo que creo que falta un caballo que no deberíamos dejar por fuera, que es el 8 en la tercera. 1 horse is pending. What is the horse, Pascual? Sea lo que dé el ticket, el 8 en la carrera 3. In race number 3, the number 8. Pascual says that is a mandatory horse. Race number 8 in this race. Number 8. En la carrera number 8. 3 horse. Number 8 en la race 3. Race 3, number 8 in race 3. It's 30-1 on the EquinEdge morning line. Yeah, we can't fit it in. There's no way to fit that horse in. Espérate. Ando confundido de carrera, espérate. We have 1 second. En la carrera 3, 1 y 7. No, el 6. Metemos the number 6, one player, is the mandatory horse. And we leave the ticket in the price that it is. He's saying we put the number 6 and the total we change. We don't care. That is the ticket we are recommending. Yeah. So yeah, we can add it. Let's add number 6. I will just say this about the 6 horse. Look, it's 6 to 5 in the morning, but it's only 21% to win. Jockey trainer combinations 12%. No, but Jaramillo is riding the horse. Who? Jaramillo? Where? Yes, Jaramillo. And that combination has more than 25%. The 6 horse? Yes. No. Yes. Jaramillo is going to ride him. Oh. Menezes is not riding today. Got it. So it's Jaramillo riding. Okay. Así es, le estoy explicando a Scotty que Jaramillo monta el 6. Let's add the number 6, and the new ticket is going to be the total to show it. Okay, just it's add going to be a 6, little bit more money. Generate the ticket, and oh, guys, that is the end of the show. It's going to be 194. It's a little bit expensive, but Pascual is putting the money. Está colocando el dinero con este ticket. Muchas gracias por su compañía. Continuamos con más a través de EquinEdge y de HipicaTV. Feliz tarde. Good afternoon. Feliz tarde.
Take care, Mr. Scott. All right, hasta luego. All right. Thanks, guys.